Y como cada semana, aquí estamos puntuales para platicar, desde luego, en una entrevista muy interesante, en principio con la jueza Guadalupe Maldonado. Ella viene del Poder Judicial del Estado y hay un tema que llama poderosamente la atención y que a usted le va a interesar mucho: órdenes de protección. ¿De qué se trata? Justamente de eso vamos a platicar. Quédense con nosotros aquí en Zona Michoacán y recuerda que todos los miércoles aquí te presentamos entrevistas diversas. Cada miércoles una nueva entrevista, son estrenos para que nos acompañes. Estamos transmitiendo en todas las plataformas digitales, es muy fácil buscarnos, únicamente así como Zona Michoacán, aquí en Facebook, aquí en YouTube, también en TikTok, en Spotify. ¿Dónde más, mi Rich, estamos? En TuneIn, prácticamente cubriendo todas las redes. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos. Y tal como lo anunciamos hace unos momentos, está con nosotros y le damos la bienvenida a la jueza licenciada Guadalupe Maldonado. Ella viene del Poder Judicial del Estado y la recibimos con mucho gusto. Bienvenida, jueza, licenciada. Muchas gracias, buen día, un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos aquí en Zona Michoacán y pues siempre es de mucho interés los temas que se manejan en el Poder Judicial y que nos ayudan luego a entender los procesos. Bienvenida. Muchas gracias. Queremos que nos amplíe o nos dé a conocer un programa que se llama Órdenes de Protección. ¿De qué se trata, licenciada? Bien, más que un programa son medidas que se han tomado desde el ámbito legislativo. Tenemos varias leyes aplicables para las medidas u órdenes de protección. Tenemos la Ley General por una vida libre de violencia para las mujeres. Tenemos la ley estatal, también en el mismo sentido. Tenemos el Código Familiar del Estado de Michoacán, y todas estas leyes están justamente alineadas a los compromisos internacionales, como son todas estas convenciones para la erradicación de la violencia contra la mujer y la discriminación. Son medidas urgentes que se toman de acuerdo a los casos concretos en las que una mujer, niñas, incluso también personas adultas mayores, también los varones en caso de que estén en algún riesgo de violencia familiar, también se toman. Claro que la estadística mayor es protección contra violencia que sufren las mujeres. Sí. Son medidas urgentes que se toman por las autoridades jurisdiccionales, es decir, los jueces de primera instancia competentes en materia familiar, dictan estas medidas para proteger a las mujeres, sacarlas del entorno de violencia de manera inmediata, buscarles como ese resguardo inmediato y que se eviten daños mayores. Es decir, la obligación es brindarle a la mujer espacios y entornos seguros. Sí. ¿Sí? En el momento oportuno, rápido. Rápido. Por eso son urgentes. Si una mujer narra que está sufriendo actos de violencia familiar, ya sea por parte de su cónyuge, de su concubino, de su pareja, de su novio, de cualquier miembro de la familia. Incluso hay mujeres que están siendo violentadas por sus propios hijos adultos. Así es. Por cualquier miembro de la familia, tiene esta ventanilla abierta a la solicitud y a la protección inmediata de su seguridad, tanto física como emocional. No solamente vamos a considerar que la protección va a ser por cuestiones de agresiones físicas, también agresiones emocionales, psicológicas, violencias ya más novedosas que tenemos, como la violencia vicaria, la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia sexual,
todo este tipo de violencias se tiene que prevenir y se tiene que proteger para buscar posteriormente la sanción y la consecuente erradicación. Porque no solamente es proteger y prevenir, sino hay que darle seguimiento. La medida de protección es inmediata, después se le da seguimiento con un proceso, ya sea del índole familiar, civil o penal, para tener una sanción. Se hacen las investigaciones, se tiene la sanción y se busca, posterior a la sanción, la erradicación. ¿Qué medidas reforzadas se van a tomar para erradicar la violencia contra esas víctimas? ¿Tiene que ser por teléfono, anónimo? ¿Tienen que ir? ¿Cuál es ¿O se el ocupa camino? denuncia? Ajá. Miren, la primera opción que tenemos es que las mujeres o cualquier víctima de violencia familiar ya no es intrafamiliar, como años pasados se hablaba del término intra, que era solamente dentro de tu hogar, ahora es dentro de tu entorno, Sí. ¿sí? Que es mucho más protector. Tenemos la comparecencia directa sin ningún tipo de trámite especial, de demanda escrita. Basta que la persona, la mujer, la adolescente, el niño, la niña, por medio de algún representante, el hombre directamente, el adulto mayor, cualquier grupo, cualquier integrante de algún grupo vulnerable, se puede presentar de manera personal. El servicio que tiene Poder Judicial es con dos formas. Sí. La primera es en Calzada La Huerta número 400, está una oficina que se llama Oficialía de Partes y Turno. Ahí se presenta esta persona, se solicita la medida, únicamente basta que diga, vengo a solicitar una orden de protección. ¿Así, directo? Sí, y te toman datos. Sí. Te turnan a uno de los 9 juzgados que tenemos, que tiene Poder Judicial dentro del Palacio de Justicia. Inmediatamente se turna y se traslada a la persona. El personal de Oficialía de Partes acompaña a la persona solicitante al juzgado que le correspondió el turno. Inmediatamente la acompaña, la lleva y la presenta y dice, ella viene por una orden de protección, y se le atiende de manera verbal, se le da el acceso inmediato, es decir, si estamos trabajando en otro caso y es menos urgente, se hace a un lado y atendemos a la persona que va por la medida de protección. Se le toma su declaración, tenemos un protocolo de actuación nosotros para atender estos casos, donde, bueno, se le da el trato digno, accesible, lenguaje sencillo, la asesoría que necesita, se le escucha y toda esa narrativa se toma, se escribe, se levanta un acta circunstanciada, pues. Es una denuncia. Es una denuncia. E inmediatamente la persona juzgadora resuelve y dicta todas las medidas que ese caso en particular necesita. Por ejemplo, ¿Cómo qué tipo de medidas? A ver, Sí. ¿por dónde se van? Sí. Si hay que separar a la persona agresora o probable agresora del domicilio familiar, inmediatamente se hacen los protocolos para hacer la separación. Y entonces va la persona juzgadora, su secretario, si hay niños, niñas y adolescentes inmersos, también va Fiscalía a través de un Ministerio Público adscrito, también va la Procuraduría de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes a través de un tutor. Se presenta todo este grupo multidisciplinario a ese domicilio y debemos pedirle a la persona agresora que salga del domicilio. Se le prohíbe incluso regresar al domicilio, se le prohíbe, en caso de que sea necesario, que se le acerque a la persona en el área pública,
a los metros que se consideren oportunos o necesarios, que no haya un acercamiento, que no haya una proximia física entre el probable agresor y su víctima. Sí. También se le pide que no la intimide por ningún medio, ni electrónico, ni personal, ni por interpósita persona. Absolutamente de ninguna forma debe intimidar a esa probable víctima de violencia familiar. La persona que sale del domicilio familiar se debe retirar con sus cosas personales, con sus objetos de trabajo, herramientas de trabajo en caso que las tenga, y es lo único que se va a llevar, ¿sí? Y se va a dejar al grupo familiar pues en protección, en resguardo, en su propia casa. En su propia ¿Ya casa. el marido golpeador, abusivo, no le puede quitar la casa aunque esté a nombre de él? Sí, en ese momento no se está discutiendo derechos de propiedad, ¿sí? Se está vigilando y se está dictando una medida reforzada de seguridad para el grupo familiar. En este caso podemos decir para la mujer y sus hijos. Sí, porque sigue la denuncia, ¿no? Sí. Con sus implicaciones delictivas que puedan haber. Sí, si es delictivo, se sigue la carpeta de investigación o se inicia la carpeta de investigación, que es otra parte de las medidas que se toman. Si los hechos que se están siendo narrados pueden ser con la apariencia de delito, también le damos vista al Ministerio Público investigador para que inicie carpeta. ¿Sí? Y además la señora víctima de violencia puede a su vez iniciar el proceso familiar, como pudiera ser un divorcio, una custodia de hijos, una pensión alimenticia, que dicho sea de paso, también las medidas de protección abarcan determinar una custodia provisional en su favor, abarcan una pensión alimenticia provisional en favor de los hijos y de ella. O sea, es integral el servicio, no solamente es te retiro al marido agresivo, a la pareja agresiva, al hijo agresivo, al miembro agresivo. En caso de que también sea obligado en otros aspectos, hay que dar también esas medidas provisionales. Claro, y si es al revés, licenciada, conozco, evidentemente por temas personales, voy a guardar la información, pero nada más de manera general. Conozco un caso que es al revés. La esposa es la abusadora al marido y a los hijos. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Toda persona integrante de un núcleo familiar que esté generando violencia debe ser separado, ¿sí? Debe ser limitado. Pero aquí por el tema de protección de las mujeres y demás, al momento que llegue el caso a los juzgados, ¿no hay una predisposición ya automática en favorecer a la mujer aunque sea la violentadora? No. Todos los juzgadores y juzgadoras tenemos un deber de actuar y es con perspectiva de género. Y eso implica que vas a evitar estereotipos, como decir, no, ¿cómo crees que el hombre va a ser el agredido? O sea, las mujeres son las víctimas. Ese sería un estereotipo. Puede ser que sea el hombre el que esté sufriendo ese tipo de violencia. Y de ser así, pues hay que actuar, obviamente, en protección de su dignidad humana, de sus derechos humanos. Claro. Y son valores universales. Son valores universales, pero sobre todo no hay que perder de vista que en ese caso que me está poniendo de ejemplo, hay niños. Hay niños. Y en ese caso, hay niños. Se debe de actuar en protección de niñas, niños y adolescentes, atendiendo el interés superior de ellos, y que es pues, vivir en un entorno libre de cualquier tipo de violencia. Así es. Ponernos a salvo. Oiga, ¿se han incrementado el número de solicitud de órdenes de protección? ¿Cómo está funcionando? Sí, afortunadamente, lo califico yo de afortunadamente, cada día nuestra sociedad, nuestras mujeres tienen más conocimiento de estas oportunidades de vivir en un entorno libre de violencia y ya conocen más estos derechos y también saben
a dónde acudir. Les decía hace un momento que teníamos dos formas. Sí. Una era a través de llegar de manera directa, al Poder Judicial. al Poder Oficialidad Judicial, de pero Partes. también tenemos que el Poder Judicial tiene el servicio de un juzgado especializado en violencia familiar dentro Ya. del Centro de Justicia Integral para las Mujeres, que está en Periférico Paseo de la República. Así es. No me sé el número, pero es entre el Colegio de Bachilleres y el Río. Infonavit, ¿no? Ajá. Está por el Infonavit, Sí, muy sí, cerca. sí, muy cerca. Ahí este centro, pues su nombre lo dice, o sea, está diseñado como una política pública de protección a las mujeres. Y en ese centro, Poder Judicial colabora con tener un juzgado especializado para atender de manera urgente a las mujeres. Ahí sí es para las mujeres y niñas. Sí. En ese centro, justamente para evitar que las mujeres anden de una oficina a otra oficina o a otra oficina, ahí está todo concentrado Sí. y se da el servicio, ¿sí? Con los mismos efectos que acabo de mencionar. Pero exclusivamente para mujeres. Ahí sí es para mujeres. Nada Bien. más. Sí, ahí sí es para mujeres. Me decía usted de la denuncia anónima, también está prevista la denuncia anónima, también está prevista la llamada telefónica. Aunque no sea de parte de la persona que está Sí, afectada. hay que verificar. Si mi vecino, yo veo que hay violencia, yo Sí. puedo hacer la llamada. Usted puede hacer la llamada y nada puede ser contra la voluntad de las personas, ¿eh? O sea, Sí. hay que Ya. verificar qué situación tiene ese grupo familiar, porque fíjese que sí ha sucedido, Sí. que nos dicen ese tipo de denuncias anónimas, se va a verificar, incluso se les ha llevado hasta folletos a las señoras, mira, tengo este conocimiento, se hizo una denuncia vía telefónica, te traigo esta información para que me digas si necesitas apoyo. ¿Sí? Hay quien lo acepta y hay quien no lo acepta. Desafortunadamente, pues Hay quien tenemos- lo oculta, ¿verdad? hay quien lo oculta. Claro. Son cuestiones pues culturales. Así es. Pero bueno, el servicio está para todas las personas. Para quienes deseen, Para claro. quienes Que deseen. quieran salir de ahí, porque si no quieren, por más de que los vecinos intenten ayudar, pues si la persona, la mujer afectada o el hombre afectado, si no quieren, no se puede hacer más, ¿correcto? Si hay niños, niñas y adolescentes, pues ahí sí tenemos que hacer aún en contra de la voluntad de los adultos. Ahí, en esos Ahí casos, sí. sí. Ujú, ahí sí. Ya. Porque es deber de todas las autoridades, y todas son todas, el cuidar a las niñas, ¿sí? Y procurar evitarles ese entorno de violencia. Y sí tiene la capacidad, jueza, de atender casos, digo, porque estamos lamentablemente en una sociedad bien violenta. En todos lados hay violencia, por donde voltees a ver, violencia de todo tipo. ¿Sí les alcanza el personal para atender a los casos que les lleguen? Sí, los atendemos a todos y nosotros estamos atendiendo el mismo día. Bien. O sea, cumpliendo con la ley general por una vida libre de violencia de las mujeres. Sí. Con las últimas reformas que se han estado haciendo muy seguidas, de 2021 al 2023, han sido continuas, siempre Sí. buscando la mejora. De las últimas reformas, que fue en el 2021 sobre el tiempo, nos están dando 4 horas para resolver cuando son casos 4 horas. demasiado urgentes. Ya. Ajá. Y hay niveles de gravedad en lo que corresponde a la agresión, a la violencia. O sea, no podemos medir de que esto es más grave que esto, pero obviamente los hechos Sí. que se narran, bueno, son diferentes de un caso a otro. ¿Por qué? Y justamente el tipo de hecho que se está denunciando le da el marco a la persona juzgadora para dictar las medidas más eficaces. Para medir Sí, la sí, gravedad. porque hay personas que es tal el ambiente violento en el que se están moviendo que se tiene que ordenar una vigilancia policíaca 24 horas al día fuera de su domicilio, con el permiso, con la orden de ingresar en caso de que se transgreda la medida. Claro. ¿Sí? Y está la patrulla
Vigilante. vigilante. Todos los días, todo el día. ¿Y cuánto dura ese proceso? Desde que empieza... Desde que inicia el proceso Ajá. hasta que la víctima está fuera de riesgo. Fuera de riesgo. Sí. Que puede durar, quién sabe. Nadie Puede sabe. durar meses, Eso puede es. durar semanas, puede durar años. ¿Sí? ¿Esto es motivo de divorcio? El- ¿Ese tipo de agresiones? Bueno, ya no hay causas de divorcio. Los divorcios ya son de acuerdo a la voluntad de las personas. Claro. O sea, cada persona, cada cónyuge decide si se mantiene o no se mantiene casado. Sí. Así ¿Sí? es. No hay causas para el divorcio. Pero Pero estas son causas de protección. O sea, a nadie se le puede obligar a que inicie un trámite de divorcio. Pero sí a darle la protección. Claro. Y si hay niños o adolescentes, dictar todas las medidas de Claro. protección. ¿se le sigue el camino al agresor o nada más se separa de ahí, pero en otra parte puede agredir? ¿Se le sigue el camino ahí? Se le dan todas las órdenes, porque usted dijo hace un momento, son órdenes. De acuerdo al caso concreto, ¿dónde o qué lugares tienes que evitar? La casa, el espacio público a determinada distancia, el lugar de trabajo, domicilios de las familias, o sea, evitar cualquier contacto. El seguimiento, supongo yo, que se refiere a que si en algún momento dado tiene derecho a la réplica. No. A lo mejor llega a otro núcleo familiar y sigue siendo agresor. Ese nuevo núcleo familiar, pues tiene los Tiene mismos que hacer derechos. lo mismo. Ujú. Pero esa persona que se está señalando como agresora va a ser oída con todo un debido proceso Claro, dentro de un juicio claro. para que aporte también sus Porque hay un pruebas. Presunción. seguimiento legal. Claro. Presunción sí. de Y inocencia. en una de esas hasta la cárcel va a parar. Porque si es sumamente violento, si ha golpeado, si ha amenazado, hay posibilidad, ¿no, licenciada? Sí, Hay sí. posibilidad que pueda tocar la cárcel. sí. Un proceso penal. Un proceso penal, por supuesto. Sí, un proceso penal a la par de un proceso del orden familiar. Claro, claro. Sí. Qué interesante. Pues- Conocer estas medidas, ¿no? De las que están ahí, y yo creo que a lo mejor falta sensibilizarlas, ¿no? Para que las mujeres, los hombres conozcan que directamente pueden acudir al Poder Judicial a solicitar estas medidas de protección en caso de que vivan este tipo de violencia. Eso es muy bueno, que sepan que no están solos, pues, ¿verdad? Inclusive estas medidas están diseñadas para que, dada la urgencia, hasta las autoridades administrativas puedan de momento Sí. dictarlas. O sea, una protección, por ejemplo, si la mujer está en un riesgo inminente y va pasando una patrulla, esos elementos Claro, deben inmediatamente ponerla a salvo, atenderla. atenderla. Interesante, pues ha sido una charla muy agradable, muy útil, Bastante. bastante pues clara. Le agradecemos de verdad, jueza, que se haya tomado el tiempo y platique de estas órdenes de protección, que la conozcamos, hombres, mujeres, hijos, tíos, todo mundo, porque a todos incumbe. Así es, y creo que una de nuestras obligaciones como personas encargadas justamente de la difusión y de la aplicación, pues es darlas a conocer, para Así que es. se sirva a más personas con estas medidas. Claro, visibilizarlas. Visibilizarlas. Es bien importante. Sobre todo que las personas víctimas también sean visibilizadas. Eso. Es lo Así es. importante. Sí. Y rápidamente, nada más me quedó una duda. ¿La pandemia que sufrimos no incrementó la violencia intrafamiliar? Realmente fue un aderezo para la violencia, como las familias pasaban mucho tiempo juntas, Sí. pues sí hubo un incremento. De hecho, los juzgados familiares en pandemia nunca cerramos, siempre estuvimos Siguen en trabajando. servicio. Y tenían casos. Claro,
Y muchos. Y muchos. Precisamente para no cerrar esta puerta, sabedores y sensibles de las necesidades de las familias, de un ambiente y un clima de paz. ¿Sí? Entonces, nuestro Poder Judicial, atendiendo a esa obligación del servicio, dejó a los juzgados trabajando con guardias y era todos los días. Sí. Pues muchas gracias, licenciada, por la oportunidad. Al contrario, un gusto y qué bueno que se interesen en estos temas tan importantes porque a veces pensamos que solamente nos toca a nosotros la difusión. No. Son muy importantes. Qué bueno que nos haya ayudado con un lenguaje así muy simple, porque luego los abogados tienen pues sus formas de hablar muy técnicas y la entendimos muy bien y de verdad que eso se lo agradecemos, licenciada. Muchas gracias por haber estado aquí en Zona Michoacán. Gracias, buen día. Buen día. Y pues nos vamos, José Luis. Muy interesante el programa de hoy. Muy útil a la sociedad. Anótelo, téngalo en cuenta. ¿Dónde puede acudir? ¿Cómo puede acudir? Mire, que no permita la violencia, ni sea violento o violenta, como sea. En paz, tranquilos. Que nada hay más hermoso que la paz y la tranquilidad. Les agradecemos que hayan estado con nosotros todos los miércoles. Aquí nos vemos a las 8 de la noche, estreno de entrevistas en Zona Michoacán. Gracias.